Ok, buenos días. Hoy vamos a tocar el riesgo los riesgos de cartera, eh, este, que es la última parte de la sección de riesgo. Ojo que como creo que comenté antes, el riesgo es ¿cómo se llama? Este, es transversal a todas las finanzas, por lo cual vamos a seguir viendo temas de riesgo, aunque hayamos terminado el capítulo de riesgo hoy, ¿no? Bueno, primero que se le denomina cartera o portafolio a una combinación de acciones o bonos, ¿no? De títulos valores, ¿no? Generalmente títulos valores, no pueden ser instrumentos financieros, pero generalmente son títulos valores. ¿Ok? Y bueno, normalmente se le llama de rentas fijas cuando se trata de instrumentos que están asociados a tasa de interés. ¿Ok? Se le llama también de renta variable cuando son fundamentalmente acciones, ¿ok? Y bueno, y se llama cartera mixta a la combinación de ambas cosas, ¿no? Y lo que vamos a ver primero es una cartera solamente de acciones y luego una cartera mixta, porque esos son los dos modelos que normalmente se estudian, ¿no? El primero es el de Markowitz, ¿ok? Que parte de un eh, artículo que escribió Markowitz en el año 1952. Markowitz era profesor en Columbia y su departamento estaba con la intención de hacer estudios de programación lineal para evaluar eficiencia en diferentes áreas, ¿no? Entonces él tomó el tema de las acciones. Y bueno, para eso entonces él tomó una base de datos muy larga de las acciones y bueno, y comenzó a estudiarlas, ¿no? Y descubrió que si él hacía diferentes pruebas estadísticas, él, bueno, primero determinó el rendimiento y por medio de la media y el riesgo por medio de la desviación estándar, que es como nosotros comenzamos a explicar el riesgo. Y bueno, y luego hizo pruebas estadísticas y demostró que esos riesgos se distribuían de una manera normal, ¿no? Los riesgos y los rendimientos ambos se distribuían más o menos con una distribución normal, ¿no? Entonces, bueno, él en ese artículo, él plantea un modelo en el cual el gerente de carteras hace una combinación de dos inversiones que deben ser en renta fija. Eh, la una tiene un rendimiento esperado del 10% y un riesgo asociado del 8%. La otra tiene más rendimiento, la B, y por tanto tiene un rendimiento esperado del 20%. Y al tener más rendimiento debería tener más riesgo y de hecho su riesgo asociado es 15%, ¿no? Y bueno, y él se plantea que el gerente de carteras coloca el 100% de su dinero en ambas inversiones, ¿no? Lo cual tampoco es lo regular. Lo normal en gerencia de carteras es que se mantenga una porción en efectivo, puede ser 5 o 10%, para, para facilitar la posible salida de algún inversionista que quiera salirse de la cartera y poderle pagar rápido el, el monto de su inversión sin tener que recurrir a una venta precipitada de títulos. Y de la misma manera, si sale una oportunidad de negocio, entonces poder comprar esa oportunidad de negocio sin tener que arriesgar vendiendo precipitadamente la cartera, ¿ok? Y luego se repone el efectivo, ¿no? Entonces, bueno, él plantea esto de que la combinación es 100% en ambas inversiones, ¿no? Entonces, bueno, él se puso a estudiar el rendimiento esperado total y él concluyó que el rendimiento total esperado debería ser el rendimiento esperado de A por su proporción más el rendimiento esperado de B por su proporción. ¿Ok? Y bueno, y luego se puso a estudiar el riesgo y entonces estableció que el riesgo era esta combinación o esta ecuación, ¿no? En la cual el riesgo total de la cartera sería el riesgo de A por la proporción de A al cuadrado más el riesgo de B por la proporción de B al cuadrado más el doble producto de riesgo de A por riesgo de B por proporción de A por proporción de B
por el coeficiente de correlación AB. Y bueno, por estadística, ustedes deberían acordarse que el, el- el coeficiente de correlación tiene, o sea, oscila entre -1 y +1, ¿no? Sería -1 o +1 cuando la correlación es perfectamente negativa o perfectamente positiva, ¿ok? Los positivos representan correlaciones positivas, los negativos representarían correlaciones negativas, y R igual a 0 significa que no hay correlación entre A y B. ¿Ok? Entonces, bueno, él se puso a estudiar cómo sería la forma de la combinación que se puede hacer con inversiones de A y de B. Y bueno, él dijo, bueno, si R es 0, ¿ok? O sea, si R es 0, de acuerdo, perdón, de acuerdo a esta ecuación, todo este factor que está aquí valdría 0, por lo cual yo tendría riesgo de A por proporción de A al cuadrado más riesgo de B por proporción de B al cuadrado. Eso sería mi riesgo total, y eso más o menos representa el que la combinación me dé una línea recta, que sería la hipotenusa de un triángulo hipotético, ¿ok? De ¿cómo se llama? De Pitágoras, ¿no? Según la ecuación de Pitágoras, ¿no? Y bueno, si por el contrario R tiene algún valor positivo o negativo, entonces esto ya empieza a tener valor, ¿no? En los, en los de signo positivo, esto es la ecuación de una convexa, por lo cual me daría esta forma, ¿no? ¿Ok? Y en los de signo negativo, ¿ok? En los de signo negativo ocurre que o sea, al ser la R negativa, todo este factor me daría negativo, y eso podría dar varias cosas, ¿no? Podría dar en primer lugar que el riesgo se reduzca de una manera tan significativa que llegue a ser 0, ¿no? En ese caso, sería que la sumatoria de estos tres factores me da 0, ¿no? O sea que este valor daría exactamente igual a la suma de los cuadrados que están aquí, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo estaría más o menos en esta convexa extraña que casi toca el punto en el cual el eje de las y es 0, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y también pueden dar combinaciones en las cuales el riesgo total es una raíz cuadrada de signo negativo, ¿ok? Lo cual haría que esa figura saliese del plano dimensional y se iría a valores que son imaginarios, ¿no? Valores de raíz cuadrada negativa, ¿no? O sea que desaparece y luego vuelve a aparecer, ¿no? Pero bueno, como él hizo ese estudio estadístico que comenté, en ese estudio él demostró que no existen los R negativos, ¿ok? Tampoco existen los R ceros, ¿ok? Que la mayor parte de los R son positivos, mejor dicho, todos los R son positivos, por lo cual la única combinación posible es esta que llamó el frontera eficiente de la inversión, ¿ok? Que sería la combinación eficiente de riesgo y rendimiento en una cartera determinada, ¿no? Entonces eso da tres condiciones, ¿no? Que la primera sería una zona de ineficiencia, que serían los puntos que estuvieran por debajo de la frontera. O sea que si yo logro armar una cartera que, por ejemplo, esté ubicada aquí, ¿ok? Esa cartera sería ineficiente, ¿no? ¿Ok? Cualquiera que esté en la frontera, ¿ok? Cualquiera que esté en esta curva convexa, representaría valores eficientes, ¿no? Esta sería por tanto eficiente, esta sería por tanto eficiente, ¿ok? Pero esta no. ¿Por qué esta no? Bueno, porque esta, este, ¿cómo se llama? Ya va, esa tendría, déjenme buscar la línea aquí, ¿ok? Tendría esta combinación de riesgo con esta combinación de rendimiento, ¿ok? Y resulta que en la frontera hay un punto que, asumiendo el mismo riesgo, tiene más rendimiento, ¿no? Sería este punto que está aquí, ¿ok? Y de la misma manera, si yo lo que quiero es obtener este rendimiento en la cartera, este punto
representa menos riesgo que este, ¿no? Por lo cual, tanto este punto como este punto son más eficientes que este punto, ¿no? Entonces, por esa razón, él dice, esta es la zona de ineficiencia, la frontera eficiente marca el límite de la eficiencia y cualquier combinación por encima de la frontera, por ejemplo, si yo lograra hacer una combinación como esta o como esta, eso sería imposible. ¿Okay? Hasta ahí llega Markowitz. ¿Okay? Entonces, bueno, y Markowitz, lo interesante es que él se plantea en la medición de ese riesgo esperado, ese rendimiento esperado como la media y la medición del riesgo como la desviación estándar, que es lo que inicialmente nosotros hicimos, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, un poco después, ¿okay? El, eh, este Markowitz, ¿okay? Que era profesor en la universidad. Ah, bueno, aquí hay una fórmula de la correlación de Pearson para ver cómo, para que recuerden un poco cómo es que se calcula, ¿ok? O sea, son los valores que uno tiene que tomar para hacer la correlación, ¿ok? Y bueno, luego en el año 1964, el profesor William Sharp, quien daba clases en la escuela perdón, en la universidad, en MIT, ¿ok? Entonces hizo un segundo estudio sobre los riesgos, ¿ok? O sea, los riesgos de la cartera. Y bueno, y eso salió publicado en un trabajo que se llama Capital Asset Pricing Model, que se publicó en el 64. Y esa es la razón por la cual casi todo el mundo lo llama modelo CAPM, ¿okay? CAPM, ¿okay? Este, el, a mí no me gusta eso de llamarlo CAPM, ¿okay? Incluso hay gente que lo llama el modelo CAP, ¿okay? Este, eh, eh, la traducción más fidedigna de esto que está aquí es modelo de apreciación de los activos en los mercados de capital, que creo que suena mejor que decir CAP o que decir Capital Asset Pricing Model, ¿no? Entonces, bueno, también se podría llamar modelo de apreciación de los activos en los mercados de valores, ¿no? ¿Okay? De hecho, Sharp usa por ahí los mercados de valores también en el, en, en el trabajo, ¿no? Él parte de la frontera eficiente, ¿okay? La misma frontera de Markowitz, pero añade a ese modelo la posibilidad de comprar un instrumento de renta fija de largo plazo, ¿no? Y él escoge de todos los instrumentos de renta fija el bono de largo plazo norteamericano, ¿okay? Eh, y por eso él llama a eso risk-free return, ¿okay? Que querría decir rendimiento libre de riesgo, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, él mismo asegura en su trabajo que eso no significa que eso no tiene riesgo, ¿okay? Que eso significa que ese es el más bajo riesgo que se puede conseguir en un mercado determinado, ¿ok? Y bueno, corresponde al bono de largo plazo del gobierno en el cual ese mercado funciona, ¿no? Entonces, en el caso venezolano, uno debería, por ejemplo, buscarse un bono de largo plazo emitido por el gobierno venezolano para que le sirva de risk-free return, ¿ok? Y ahí creo que me entienden perfectamente de que el riesgo no es cero, pues, ¿ok? O sea que hay mucha gente que llama eso cero riesgo, eso no es cero riesgo, sino que es el instrumento libre de riesgos, por lo cual tiene el riesgo del sistema, ¿no? ¿Okay? Ese es lo que quiere decir Markowitz perdón, Sharpe cuando dice risk-free return, ¿no? Ok, entonces bueno, teniendo esas dos cosas que son el rendimiento de ese bono de largo plazo, que él lo coloca en cero, ¿ok? Porque lo que él está midiendo aquí son los riesgos específicos, no los riesgos del sistema. Y bueno, a partir de allí, él lanza una línea tangencial que toca a la frontera eficiente de inversión en un punto, ¿no? Ese punto, ¿okay? Es el punto M, que sería la cartera del mercado o la cartera óptima, ¿okay? Entonces, el modelo de Sharpe es un modelo de optimización, ¿okay? En contraste con el modelo de Markowitz, que es un modelo de eficiencia. Y bueno, y eso nos diría que cuando nosotros queremos medir eficiencia, podemos medir muchas eficiencias en el mercado, porque las eficiencias son combinaciones, ¿no? De dos variables, ¿no? Pero cuando uno usa
un pivote, ¿ok? O una tercera variable como punto de referencia para fijar el punto óptimo, entonces uno logra conseguir ese punto óptimo, ¿no? Y de hecho, lo que ocurre con esto es que si RF cambia, o sea que si se hace más riesgosa la inversión en ese bono de largo plazo y RF sube de rendimiento, entonces, bueno, M debería desplazarse a lo largo de la frontera y debería buscar un nuevo punto por aquí, por ejemplo, ¿ok? En el cual sería una nueva cartera óptima, ¿no? Y esa nueva cartera óptima estaría determinada por el rendimiento de RF. De la misma manera, si el riesgo disminuyese y RF baja de rendimiento, entonces, bueno, el punto de tangencia se acercaría más al origen, ¿ok? Y eso representaría la nueva cartera óptima en función del nuevo RF, ¿no? Entonces, RF es el que da la pauta para la fijación de la cartera óptima, ¿no? Y bueno, él llamó a esta línea, que es la tangente que va desde RF hasta el infinito, la llamó línea del mercado de capitales, ¿no? En inglés, Security Market Line, ¿ok? Y eso está a veces pésimamente traducido en muchos libros, porque le ponen línea de seguridad del mercado, línea del mercado de seguridades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso primero no es una línea de seguridad, ¿ok? Segundo, en los mercados no existe un instrumento que se llame seguridad, ¿ok? Por lo cual no es la línea del mercado de seguridades, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Son cosas que se dicen, creo, y que no se piensan con respecto al modelo, ¿no? En realidad, la línea se llama línea del mercado de valores o línea del mercado de capitales, ¿no? Porque el término que él usa es Security Market Line, ¿no? O sea, línea del mercado de securities. Y los securities son los títulos valores, ¿ok? O sea, no se puede traducir security como seguridad, ¿ok? O seguridades, ¿ok? Eso no existe, ¿ok? Entonces se le llama línea del mercado de capitales porque los valores se cotizan en los mercados de capital, o línea del mercado de valores porque corresponde a los valores. ¿Okay? Ese es el, eh, ese sería el nombre de la línea, ¿no? Y bueno, esa combinación, ¿okay? Bueno, esa línea determina dos posibles resultados, ¿no? Yo pudiera comprarme mi cartera óptima, ¿okay? Pudiera comprar una combinación de cartera óptima con instrumento libre de riesgo, en cuyo caso estoy en el ámbito de las carteras prestamistas, como diría Sharp, o puedo endeudar la cartera y comprar más cartera óptima, en cuyo caso estaría apalancando la cartera, como dice Markowitz. ¿Okay? Entonces, bueno, el, 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 y bueno, y la ecuación de la línea recta sería esta, pues, o sea, que sería la ecuación de una línea recta basada en dos puntos y una pendiente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen RM, tienen RF, ¿ok? O sea, de estos dos puntos, y tienen la pendiente, entonces ustedes podrían decir que la línea recta sería RF más la beta, que es la pendiente, multiplicado por RM menos RF, ¿ok? Entonces, M es la combinación de mercado, ¿okay? Que en el gráfico se coloca como combinación óptima. ¿Okay? Y yo puedo comprar esa combinación óptima, cartera óptima. Puedo comprar una combinación de la cartera óptima con RF, en cuyo caso eh, eh, Sharp los llamó carteras prestamistas. En realidad los llamó lending portfolios, que en inglés. Y yo puedo endeudarme a la tasa RF para comprar la cartera M por encima de mi patrimonio, y a eso Sharp lo llamó leverage portfolio, ¿no? Que uno traduce, creo que un poco mal, como cartera apalancada, ¿no? Porque la palabra apalancada no existe en castellano, ¿eh? Lo que existe es endeudado, ¿no? Que es el verdadero significado del leveraged en inglés, ¿no? O sea, que pudiera significar apalancado, o sea, ponerle una palanca, por ejemplo, a una máquina, ¿ok? Pero ese término se usa también para el endeudamiento, ¿no?
Entonces, bueno, supongamos que nosotros la combinación M está compuesta de 40% de A y 60% de B, y supongamos que yo tengo un patrimonio de $1.000.000 que hago en la combinación AB, ¿no? De nuevo, aquí vuelvo a tener 100% de mi dinero invertido, no hay cash, ¿ok? No hay efectivo, ¿ok? Entonces, bueno, supongamos que la combinación es 40-60, y bueno, la combinación M sería 40% de A, 60% de B, por tanto, $400.000 en A y $600.000 en B, ¿ok? Bueno, yo dije que podíamos añadirle RF, ¿no? Entonces vamos a suponer que el 20% de mi dinero, 200.000, ¿ok? Lo invierto en RF y el otro 80 lo invierto en la misma combinación M, ¿ok? Y eso determinaría la nueva cartera que sería M1, ¿no? ¿Ok? Entonces en ese caso yo tengo 200.000 en RF y 40% de 800.000 serían 320.000 y 60% de 800.000 serían 480.000, ¿no? Entonces estaría en M1, ¿no? Si por el contrario yo armo una cartera en el cual tengo 50% en RF y 50% en M, entonces bueno, estaría en el punto M2, ¿ok? Y bueno, en esa combinación yo tendría $500.000 en RF, 50% del patrimonio, y el otro 50 distribuido en A y B, ¿no? O sea, 40% de 50, 200.000, 60% de 50, 300.000, y ahí hay 1.000.000 invertido, ¿no? La otra posibilidad es que yo añada todavía más RF. Supongamos que tengo el 80% de mi dinero en RF, o sea, $800.000, ¿ok? Y los otros 200.000 los distribuyo en la combinación 40-60, ¿no? De hecho, 40% de 200.000 serían $80.000 y 60% de 200.000 serían $120.000. Y vuelvo a tener $1.000.000 invertido, pero la combinación ahora tiene más RF y menos M. Entonces a eso lo llamamos M3. ¿Ok? Y bueno, lo extremo sería comprar el 100% de mi dinero en RF, ¿ok? Por lo cual ahí tendría la cartera M4 que tiene 0 en M y 100% en RF, ¿no? Y si yo trato de ubicar eso en el plano, entonces me encuentro que M está aquí, M1 está aproximadamente por acá, M2 está aproximadamente por acá, M3 está aproximadamente por acá y M4 está acá. ¿Ok? Y si se fijan, todos estos puntos están encima de la frontera eficiente, por lo cual Markowitz, perdón, Sharpe, con el añadido de RF, ¿ok? Logró eliminar la, la restricción que puso Markowitz de que no se podían hacer carteras por encima de la frontera, ¿no? Por supuesto, aquí hay una zona de imposibilidad, ¿ok? Pero, pero por lo menos se puede hacer esto dado este instrumento de renta fija, ¿no? ¿Ok? Que bueno, estas combinaciones M1, M2, M3 se les llamaría también carteras inmunizadas, ¿no? Porque el instrumento de renta fija logra inmunizar parte del riesgo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual se puede saltar por encima de la frontera, ¿no? Por supuesto, M1 tiene menos riesgo que cualquier punto de la cartera, ¿ok? Con el mismo rendimiento. M2 tiene también menos riesgo que cualquier punto de la cartera con el mismo rendimiento, y así sucesivamente, pues, ¿ok? La otra cosa que yo pudiera hacer es endeudarme, ¿no? Que es lo que eh, Sharpe llama apalancarse, ¿no? ¿Ok? Y eso viene de la palabra leveraged, apalancarse, o apalancado, portafolio apalancado, que sería el término. En realidad es una cartera endeudada, ¿no? Bueno, supongamos que yo compro M, ¿ok? Y $1.000.000 compro en M en combinación 60% B y 40% A, y me dirijo a un banco, ¿no? Y le digo al banquero, mira, te dejo en garantía estas acciones, préstame dinero, y vamos a suponer que el banquero accede, ¿ok? Bajo ciertas restricciones, ¿no? Él dice, bueno, está bien, me estás dejando $1.000.000 en acciones, pero las acciones son activos de riesgo, ¿no? Que suben y bajan de precio. Entonces, bueno, asumiendo ese riesgo, yo te voy a prestar únicamente $500.000, no te voy a prestar el millón que tú estás dejando aquí en garantía.
Entonces, ellos me prestan medio millón y establecen una tasa de interés del 10%, ¿ok? Por poner un número, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que yo acepto el trato, ¿ok? Dejo las acciones en garantía, me llevo mi medio millón, ¿ok? Y bueno, el banquero no va a poder monitorear lo que yo hago con el medio millón. Yo pudiera hacer cualquier cosa, ¿no? Yo pudiera comprarme un Bentley, ¿ok? Y andar por ahí paveando con mi carro nuevo, ¿ok? Y el banquero al final del año me va a decir, bueno, devuélveme a mí mi plata y mis intereses, ¿no? Vamos a suponer, ¿ok? Este, eh, También pudiera gastármelo en restaurantes y, ¿cómo se llama? Y regalándole cosas a los amigos, ¿ok? Y también me lo pudiera gastar comprándome la misma combinación M, ¿ok? Eh, 40 en A y 60 en B, ¿ok? Porque yo confío en esa combinación. Vamos a suponer que solamente es válida la tercera alternativa, ¿ok? Entonces, bueno, si yo regreso al mercado y compro la combinación M, entonces, bueno, ya yo tengo esa cartera apalancada, pues, ¿ok? Entonces aquí pueden pasar varias cosas, ¿no? ¿Ok? La primera cosa que puede pasar es que supongamos que A y B en conjunto crecen 20%, ¿ok? Entonces yo tenía un millón, perdón, tengo un millón apalancado, ¿ok? Medio millón apalancado y eso gana 20%, por lo cual yo logro venderlo al final en $600,000, ¿no? Entonces, bueno, y regreso donde el banquero, le entrego su medio millón que él me prestó, le pago los intereses que corresponden a $50,000 y $50,000 son míos, ¿ok? Le digo a él, bueno, pónmelo en mi cuenta, ¿ok? Y libérame las acciones que tengo en garantía que las voy a ir a vender. Entonces voy, las vendo y bueno, probablemente ahí obtengo un, ¿cómo se llama? Un 30% de ganancia porque gano 20% con mi cartera y 10% más con la cartera apalancada. ¿Ok? Eso es lo que estoy ganando. ¿Ok? La otra cosa que puede pasar, ¿ok? Bueno, pueden pasar infinitas cosas, ¿no? Pero la otra cosa que puede pasar es que A y B que suben solamente 10%, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, al final del periodo, al final del año, yo vendo mi cartera apalancada, obtengo $550,000, o sea, 500 más el 10%, y regreso donde el banquero y le devuelvo sus 500,000 y sus 50,000 de intereses y no hay nada para mi cuenta, ¿no? Entonces, ahí le puedo decir al banquero, libérame mis acciones, voy y las vendo, ¿ok? Procurando que esto sea rápido para que no se revierta el mercado. Y bueno, al final eh, obtuve un rendimiento tan sencillo como eh, el mismo que hubiese obtenido si no me hubiese apalancado, ¿no? Entonces lo que hice fue trabajar para el banquero, ¿ok? Lo cual no fue mi objetivo inicial, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y la otra cosa que puede pasar, ojo que pueden pasar muchas cosas más, ¿ok? Supongamos que A y B suben, pero no suben 10%, ¿no? Suben 5, ¿ok? Entonces, bueno, si suben 5, yo al final liquido 500, 25,000 dólares, ¿ok? Regreso donde el banquero, le pago 500,000 de capital y le pago 25,000 de intereses y el banquero me dice, pero epa, ya va, esto eran 50, no 25. ¿Ok? Entonces le voy a llevar, esto fue lo que yo gané. Ahora vamos a hacer una cosa, tú tienes ahí mis acciones, bueno, vamos a venderlas entre los dos, ¿ok? Y yo te repongo los otros 25,000 que te debo de interés. Entonces, fíjense, en ese caso, ganando estoy perdiendo, ¿ok? Porque no estoy ganando exactamente lo que me debería haber ganado, pues yo debería haberme ganado 5% con mi cartera, ¿ok? Y resulta que ahorita voy a ganar menos de 5% porque tengo que pagarle al banquero unos intereses por una deuda que yo adquirí equivocadamente. ¿Okay? Entonces esto ratifica en parte, ¿okay?, lo que dijimos del riesgo de financiamiento, ¿no? De que cuando, cuando conviene endeudarme, bueno, cuando la tasa de interés es menor a la tasa de rendimiento del negocio, ¿no?
Y en este caso, lamentablemente, la tasa de rendimiento es ex post, ¿ok? O sea, yo no sé cuánto voy a ganar, ¿ok? Yo me arriesgo, ¿ok? Y puedo ganar 20%, 10%, 5%, incluso pudiera perder, ¿no? Y si pierdo, bueno, voy a perder capital de lo que le debo al banquero y tengo que reponer todavía más dinero, ¿ok? Con la cartera que tengo en garantía, ¿no? ¿Ok? O sea que la pérdida puede ser muy superior, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, el resultado de esto es que con la combinación óptima corro el riesgo sistemático, ¿ok? Con la cartera prestamista, inmunizo parte del riesgo con un instrumento que ofrece pagos fijos a futuro, por eso es que llamamos a eso inmunizar, ¿ok? Y con la cartera apalancada corro el riesgo y requiero que el rendimiento de la renta variable sea superior al costo del financiamiento, porque si no, no va a haber rendimiento, ¿ok? O sea, cuando el rendimiento es igual al costo de financiamiento, no hay rendimiento añadido. Cuando es menor, hay pérdida, ¿ok? Y cuando es superior, es que obtenemos algo de ganancia, ¿no? El, ¿Cómo se llama? La fórmula de Sharpe se usa mucho en finanzas para determinar los rendimientos esperados, ¿ok? En los casos para hacer valoraciones, ¿no? Es uno de los métodos para medir la tasa de rendimiento esperado. Y bueno, vamos a suponer un caso ficticio, vamos a suponer que nosotros queremos hacer esto con Microsoft, ¿ok? Esto fue cierto en algún momento, ¿no? O sea, yo me meto en la página de Yahoo Finanzas porque son datos reales, ¿ok? Y busco la acción de Microsoft, ¿ok? Y busco allí el indicador de la beta, ¿no? ¿Ok? O sea, el valor de beta, ¿no? Que, que el que me interesa es el beta medido en 5 años en término mensual, que es el que ellos llaman beta 5-year monthly, ¿ok? Entonces resulta que para ese momento la beta es 0,93, o sea, es muy parecida, o sea, muy cercana a 1, ¿no? Y bueno, en el mismo Yahoo Finanza consigo el rendimiento de los bonos de largo plazo del Tesoro americano, ¿ok? Y bueno, ese rendimiento corresponde a 1,463%, ¿no? En el momento en que se hizo la recolección de la información. Y en la página de Standard Poor's, ¿ok? Yo logro conseguir un indicador que vamos a aprender luego, más adelante, que se llama la relación precio-utilidad, que es un indicador del mercado de acciones, ¿ok? Y bueno, busco la relación precio-utilidad promedio del Standard Poor's, ¿ok? Resulta que ellos dicen que en ese momento esa relación era 23,16 veces, ¿no? ¿Ok? Ojo, yo no voy a explicar en este momento qué es la relación precio-utilidad. Vamos a trabajar con ella. Después, cuando veamos acciones, la vamos a ver en detalle, ¿ok? Entonces, bueno, con estos tres datos yo puedo calcular la tasa, la ecuación de Sharpe, ¿no? Porque, bueno, tengo RF, que es 1,463, el rendimiento del bono de largo plazo. Tengo la beta, que es 0,93. Y tengo el RPU, o la relación precio-utilidad del Standard Poor's, que es 23,16 veces. Así se escribe veces, ¿ok? Entonces, bueno, con esto calculo el rendimiento de la cartera óptima, ¿no? El rendimiento del mercado. Porque el inverso de la relación precio-utilidad es la tasa de rendimiento del mercado, ¿ok? Entonces, si yo calculo 1 entre 23,16, eso me da 4,32%. O sea que RM debería ser 4,32%. Entonces ahí tengo ya todos los elementos para aplicar mi fórmula y entonces digo rendimiento esperado sería rendimiento libre de riesgo más beta que multiplica rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo. Y eso me dice que el rendimiento esperado para Microsoft debería ser 4,12%. ¿Ok? Eso es lo que me dice esto. Entonces para eso se puede usar el modelo de Sharpe para determinar el rendimiento esperado. Y bueno, el otro elemento interesante de Sharpe es que Sharpe añade una cosa que llaman beta, ¿no? ¿Ok? Que también es un factor que sirve para medir el riesgo, ¿no? Y de hecho, para hacer ese cálculo, se toman 61 observaciones mensuales de los cierres ajustados del precio de la acción. ¿Ok? Fíjense, si yo me meto en Yahoo Finanzas y pido, por ejemplo, los datos de Microsoft, ¿ok? O de Apple o de cualquier empresa,
Entonces voy a tener en una columna los días en los cuales se hace la transacción. ¿Ok? Después tengo una segunda columna en la cual está el precio de apertura, que es el primer precio ese día. ¿Ok? El precio máximo, que es el precio máximo que alcanzó ese día, el precio mínimo, que es el mínimo que alcanzó ese día, y hay una cuarta columna en la cual sale el cierre, ¿ok? Y una quinta columna en la cual sale el cierre ajustado, ¿no? La que me interesa es la del cierre ajustado, ¿ok? Ese se le llama ajuste por dividendos, ¿ok? Que también lo vamos a aprender cuando trabajemos con renta fija, ¿no? Con renta variable. Entonces, bueno, tomamos las 61 observaciones de los cierres ajustados de la acción, ¿ok? Serían 61 observaciones mensuales, o sea, 5 años y un mes, ¿ok? Y se toman 65 observaciones del índice que se va a usar como referencia, ¿no? Que en este caso es el Standard Poor's, ¿ok? O sea, también son 5 años más un mes. Y se calculan los rendimientos. Cuando se calculan los rendimientos, se pierde un dato, ¿ok? Por lo cual me van a quedar 60 rendimientos de la acción y 60 rendimientos mensuales del índice, ¿no? Entonces hago una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Beta es la pendiente de esa regresión, ¿ok? Y esa regresión tendría esta fórmula, ¿no? O sea, el rendimiento de la inversión debería ser igual a alfa, que es el intercepto, más beta por el rendimiento del índice, ¿ok? Que sería la variable independiente, ¿no? Entonces, bueno, me daría una figura más o menos así, ¿no? ¿Ok? Porque me debería dar con pendiente positiva, me debería dar, ¿ok? Ojo que a veces da con pendiente positiva. ¿Ok? ¿Por qué da con pendiente positiva? Porque normalmente si hay una correlación positiva, como dijo Markovits en su modelo, entonces todos los rendimientos se deberían comportar iguales, ¿no? Entonces cuando el mercado sube, todas suben, cuando el mercado baja, todas bajan, ¿no? Entonces, bueno, en este eje coloco ya va, que esto está a punto de borrar, de pararse, ¿no? Vamos a esperar que pare y concluimos la, la exposición con el último, eh, o sea, con la siguiente grabación, ¿no?